Bienvenido a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Le doy la bienvenida y le doy las gracias por acompañarnos. Quiero tocar un tema interesante. Vive según tus convicciones. ¿Por qué los primeros cristianos estuvieron dispuestos a morir atormentados? Fíjense que algunos de ellos fueron crucificados como el Señor Jesús, otros fueron cubiertos con pieles de animales y entregados a la furia de perros o leones para ser devorados. Otros fueron untados con materiales combustibles para ser untados, para ser estocados como antorchas para iluminar los jardines de Nerón. ¿Por qué un seguidor de la India, mientras los desollaban vivos o le quitaban la piel de su cuerpo, miró a su verdugo y le dijo: gracias por esto, arráncame esta vieja vestidura, porque pronto me pondré una vestidura de justicia? ¿Por qué 21 jóvenes cristianos prefirieron morir brutalmente asesinados y degollados en las playas de Libia por otros 25 hombres pertenecientes al Estado Islámico ISIS, por no querer renegar de su fe en Cristo? Bueno, todos ellos tuvieron algo en común. Vivían según sus convicciones. Eran poseedores de una profunda convicción por Jesucristo y por su palabra. Y esas convicciones a ellos les sirvieron como sostén para mantenerse firmes y fieles a la fe que estaban profesando. Y quiero preguntarte en este punto, ¿qué harías tú en lugar de estas personas, historias que te acabo de comentar? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Serán tus convicciones las que te puedan sustentar para enfrentar esa situación? ¿Qué harías tú en ese lugar? ¿Qué es una convicción? Una convicción es más que una opinión, es más que una reflexión, es más que una preferencia, es más que una idea o una forma de sentir. Una convicción es una conciencia convencida, es una creencia profunda que está arraigada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones. Ellas nos invaden, ellas nos controlan, ellas nos guían. Tenemos una convicción cuando estamos completamente convencidos o persuadidos que estamos en el punto de que vale la pena darlo todo, vale la pena ir con todo, vale la pena sacrificarlo todo y vale la pena obedecer en todo. Por ejemplo, cuando nuestro seguimiento por Jesucristo es lo más importante y lo prioritario para cada uno de nosotros, tendremos convicciones que si vivimos para Cristo, para Él vivimos, o si morimos para Cristo, para Él morimos. Si tenemos convicciones firmes por el Señor Jesús, lo serviremos con todo, lo amaremos con todo, dejaremos todo por Él y le seguiremos con todo. En Hechos capítulo 5, versos 17 al 42, leemos a los 11 apóstoles o los 11 discípulos fueron apresados y presentados ante el Sanedrín o la Junta Suprema de Sacerdotes. Y el jefe de los sacerdotes mandó que los azotaran, los maltrataran, los golpearan y finalmente los encarcelaran.
ya en la noche, dice la palabra del Señor que se presentó un ángel a los 11 discípulos y los liberó de forma milagrosa y sobrenatural. En Hechos capítulo 5, verso 20 leemos que el ángel les dijo: van a salir, pero mañana vayan y compartan este mensaje de salvación, este mensaje de vida. Sigan predicando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que estaban haciendo los apóstoles? Me imagino, o imaginémonos que todavía maltratados con las huellas de los golpes y las torturas que recibieron, pero ¿dónde cree que estaban los 11 discípulos? Estaban en el templo, como el ángel de Dios les había dicho, predicando, compartiendo del Señor Jesucristo. Cuando la guardia fue a ver, a ir por los discípulos a la celda, se dieron cuenta que ellos no estaban. Al poco tiempo le dieron informes de que los 11 discípulos que habían sido encarcelados un día antes estaban predicando a Jesucristo, estaban predicando el mensaje de salvación. En Hechos capítulo 5, verso 28, leemos que nuevamente mandaron por ellos, los volvieron a tomar presos, los volvieron a golpear, a maltratar, a azotar, y fueron y los presentaron ante el consejo del Sanedrín. Y ahí dice en Hechos 5:28, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran más el nombre de Jesucristo? En Hechos capítulo 5, verso 40 dice que ahí los volvieron a amenazar y los volvieron a azotar. Luego les ordenaron que nunca más se atrevieran a predicar el nombre de Jesús. Pero los apóstoles tenían convicciones profundas. Y esa convicción les llevó a decir al sumo sacerdote: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ni la cárcel, ni los maltratos, ni las torturas, ni las amenazas lograron quebrar la voluntad de los apóstoles de servir, amar al Señor Jesucristo con todo. No quebró su voluntad de compartir el evangelio con otros, gracias a sus convicciones. En Hechos capítulo 5, verso 42, leemos que cuando fueron puestos en libertad, ¿qué cree que estuvieron haciendo? Ahí usted puede leer que cada día en el templo y en las casas, los discípulos no cesaban de predicar el mensaje del evangelio. Entonces, tener convicción en torno a algo es estar plenamente convencidos de que ese algo es verdadero y que lo vamos a defender a capa y espada sin importar las consecuencias. No importa lo que nos suceda, pero cuando tenemos convicciones firmes en nuestro corazón, ellas nos controlan, ellas nos guían, ellas nos orientan. Las fuertes convicciones preceden las grandes acciones. Notarás algo en aquellos hombres y mujeres que tanto admiramos y que sus historias nos inspiran tanto. Tal vez muchos de ellos y ellas no eran los más capaces, no eran los más brillantes, no eran las personas más acaudaladas ni las más preparadas en educación, pero sí eran personas con convicciones profundas, convicciones firmes que regían su vida. Acompáñame al libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 23. Proverbios capítulo 4, verso 23, dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero compartir contigo algunos conceptos medulares que nos van a ayudar a comprender y a dimensionar
la importancia de tener convicciones en la vida cristiana. Y la primera es que los poseedores de convicciones profundas hacen mucho daño al reino de las tinieblas. Los poseedores de convicciones profundas hacen mucho daño a el reino de las tinieblas. Miren, amada iglesia y amigos que nos acompañan, tengo buenas noticias para ti. Satanás te odia tanto que quiere destruirte y acabarte. ¿Cómo ven? Y algunos ya se han de estar preguntando, bueno, pastor, ¿y eso qué tiene de buena noticia? Pues sencillamente que si el enemigo quiere destruirte y acabarte, es por algo. Hay algo en ti que es amenazante para Satanás. Ahora, quiero que por favor entiendas algo muy importante. Independientemente si sirves o no al ministerio, independientemente si oras, ayunas o lees la palabra o vas a la congregación o no, independientemente si te comprometes o no a la causa de Cristo, independientemente si te quieres meter o no con el diablo, déjame decirte algo, por igual Satanás se preparará, hará planes, operará y trabajará para arruinar toda tu vida, para arruinar tu vida en Cristo. Él se va a preparar por igual, porque tú eres una amenaza contra sus planes y propósitos. Analiza que si Satanás pone tanto empeño por arruinarte y acabarte, ¿no crees que es porque él reconoce que hay algo capaz de afectar sus intereses? Tú eres un potencial peligro para echar a perder los planes y propósitos que Satanás tiene, no solamente para nuestra vida, que tiene para la iglesia o para este mundo, para nuestra ciudad o nuestra comunidad. Tú eres un real peligro, una real amenaza a Satanás. Efesios 3:10 dice que el medio que Dios va a usar para demostrar a los ángeles y a los espíritus poderosos en los aires que Él es el sabio portentoso, es por medio de la iglesia, es por medio de ti y por medio de mí. Por eso eres una amenaza para el enemigo. Por esa razón eres un peligro para los planes del infierno. Por esa razón el enemigo hará todo lo posible para llenar tu vida de temor. Por eso él se encarga de levantar las tormentas, se le encarga de levantar muchas dificultades a nuestro alrededor, se encarga de provocar grandes problemas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que tú quedes paralizado, atemorizado y no hagas nada por los propósitos y por los planes de Dios. Para que no hagas tú nada contra los planes de Él. Por esa razón eres el foco de atención, lo quieras o no, porque eres un potencial peligro para sus planes. El enemigo sabe que en cuanto tú te despiertes o el Espíritu Santo te traiga te redarguya, el enemigo sabe lo poderosa arma que tú eres en las manos de Dios. Eres como una saeta en las manos de Dios contra los planes, contra los propósitos del enemigo. Y hará por eso todo lo posible para mantenerte débil en tus convicciones por Jesús, por su palabra, por el evangelio y por todo lo relacionado a la vida espiritual. ¿Para qué? Para que tú seas inofensivo a Él. Que no seas tú alguien que no afecta los intereses y la obra de Satanás. Un cristiano sin convicciones profundas es fácilmente intimidado por el enemigo.
En cambio, si tú posees convicciones profundas, déjame decirte que esas convicciones dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, servirán como un catalizador para actuar con osadía frente a las amenazas de nuestro enemigo o ante las artimañas del enemigo, ante las fuerzas del enemigo, ante el poder del enemigo. Por ello tú no has de tener temor porque el enemigo es fuerte y poderoso. Tú has de poseer convicciones profundas en cuanto a quién es Dios y de lo que Él es capaz de hacer. Por ahí es donde tú tienes que estar firme y tener convicciones fuertes y profundas en cuanto a Él. Tus convicciones deben sobre Dios deben de ser sobre su gran señorío, sobre su poderío, sobre su grandeza, sobre su majestad, sobre su dominio, sobre su fuerza, sobre su superioridad. En eso es donde tú tienes que tener convicciones firmes en lo que es Dios y en lo que es capaz de hacer. No tengas convicciones firmes en lo que el enemigo puede hacer. El Salmo 89:6 dice: pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más importante que todos los que le rodean en el trono. Dios es poderoso, inmensamente poderoso, infinitamente poderoso. Así que para ti y para mí no nos queda más que de dos cosas. Una, sin meter las manos, permitir que el enemigo termine de hacer una obra, o termine de hacer su obra y su trabajo, de arruinar tu familia, de arruinar tus finanzas, de arruinar tu matrimonio, de arruinar tus hijos, o tu liderazgo y tu futuro, de robar por completo tu paz, tu gozo, tu salvación, tu salud. O comienzas a fortalecerte tus convicciones por Cristo y su palabra para vencer y destruir toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Tú decides. En esto no hay términos medios. O sucede lo uno o lo otro. Tú decides qué vas a hacer. No tengas temor ni te intimides por Satanás. Él nunca ha sido, no es y nunca será más poderoso que Dios. Y eso no es posible. Tan solo recuerda, Satanás fue vencido por el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, verso 15 dice la palabra del Señor: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa victoria que Jesucristo logró en la cruz del Calvario, esa es la victoria en la cual nosotros debemos de caminar. Satanás no es más poderoso que el Señor Jesucristo y Él lo sabe. Ellos reconocen la autoridad de Jesús. Tan solo recuérdale cuando fue Jesús a la región de Gadara, ¿qué hicieron los demonios cuando reconocieron que se acercaba a Jesús? Ellos se postraron ante el señorío, la majestad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo poder, esa misma autoridad que el Señor Jesús usó para luchar y vencer contra el enemigo, es la misma autoridad y poder que Dios le ha dado a la iglesia. Y la iglesia es el medio de la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia es el medio con la cual Dios exhibe su poder y su autoridad para deshacer las obras del enemigo. Su sangre derramada, mis amados hermanos y hermanas, la sangre derramada de Jesús es un río poderoso, portentoso, tan fuerte que las fuerzas del enemigo no pueden contra la fuerza de la sangre de Cristo, con el poder y la autoridad de la sangre de Jesucristo.
Jesucristo, todo demonio, toda autoridad opositora a la presencia del Señor se doblega ante el poder y el señorío de Jesucristo. Su palabra dice en el libro de Filipenses que llegará un día de que todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, incluyendo a Satanás y a sus demonios, dice que doblarán sus rodillas y reconocerán que Jesucristo es el Señor. No hay nada más poderoso que el poder y la autoridad de Jesucristo. Y entiéndelo tú en esta mañana. Ese mismo poder, esa misma autoridad nos la ha delegado a nosotros. Jesucristo dijo: así como yo fui enviado con ese poder, con esa autoridad y con esos dones, dice, ahora yo los envío a ustedes. Él no nos dejó desprovistos de herramientas para poder enfrentar a nuestro enemigo. No. La realidad es que es el enemigo quien debe de tener temor y quien debe de estar más preocupado porque tú y yo no usemos ese poder y esa autoridad contra él. Porque ante eso el enemigo no puede hacer nada cuando tú usas el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Las personas, en segundo lugar, las personas poseedoras de convicciones profundas permanecen fieles en medio de las dificultades. Miren, es un hecho que cuando seguimos a Jesús enfrentaremos mucha oposición. En todo momento vamos a ser desafiados. Nuestra fe va a ser desafiada. Vamos a ser presionados, muy presionados por el enemigo para que tú y yo desistamos por nuestra fe en el Señor Jesucristo. No lo dudes que día tras día el diablo, los demonios le preguntan al diablo: ¿qué vamos a hacer en este día? A lo que él responde: lo mismo que hacemos todos los días, tratar de desanimar a la iglesia. Ese es el trabajo de ellos. Esa es su tarea principal. En esto el enemigo no descansa y en todo momento busca la forma de robarte esa alegría, robarte el entusiasmo por seguir al Señor Jesucristo, para que tú de alguna forma u otra reniegues de la fe en Jesús, para que tú de una forma u otra quieras volver atrás, quieras regresar al mundo. Esa es la razón por qué enfrentamos constantemente tormentas, luchas, batallas y dificultades de todo tipo. Satanás quiere que tú vuelvas atrás. El enemigo quiere que fracases en tu intento de seguir al Señor Jesucristo. Así que no se sorprenda de que por las pruebas de fuego que enfrentas día a día. Es más, déjame decirte algo importante para que no lo olvides. En la vida cristiana nada es casualidad. Nada es casualidad. Las críticas y burlas que recibes por tus compañeros de trabajo no es una casualidad. El rechazo que recibes de tu familia por ser cristiano no es casualidad. Los problemas que se suscitan de la nada no es casualidad. Las malas noticias no son una casualidad. Los constantes conflictos en el matrimonio no son una casualidad. La llegada de inexplicables sentimientos de tristeza, desesperación y aflicción no son una casualidad. Tras telón está el enemigo, sus ángeles caídos y con todos sus demonios operando y trabajando para que tú te desistas de seguir a Cristo. Esa es su meta. Tras bambalinas está el enemigo inspirando y usando a otras personas para traer dolor, sufrimiento, congoja a tu vida, para que te dejes de ese asunto de seguir al Señor Jesucristo. Tras de todo eso está el enemigo.
Si hay un momento en nuestra vida que dudamos, en el que más dudamos de nuestro seguimiento al Señor Jesucristo, es precisamente cuando estamos atiborrados de problemas. Si hay un momento en el cual dudamos de si seguir a Jesús ha sido la mejor decisión, es precisamente cuando los problemas nos agobian, cuando los problemas económicos llegan, cuando los problemas de salud llegan, cuando los problemas en la familia llegan, cuando los problemas financieros llegan, cuando los problemas ministeriales llegan y demás crisis. En esos precisos momentos, en ese punto de nuestra vida, cuando más pensamos si vale la pena tanto esfuerzo, ¿verdad?, por el Señor Jesús. Y eso el enemigo lo sabe muy bien. El enemigo es el único momento y la única oportunidad que tiene el enemigo para quebrar tu voluntad por Cristo, cuando nos sentimos frágiles y desprotegidos por las dificultades diarias. En cambio, las convicciones profundas actúan como una ancla en medio de las tormentas. Cuando se tienen convicciones profundas, mira, son las convicciones las que evitan que tú seas arrastrado de aquí y para allá por sentimientos de angustia, de soledad, de tristeza, de celo y de frustración y odio. Precisamente son esas convicciones profundas en tu corazón. Tenemos tantas y tantas promesas en la Biblia por las cuales nosotros nos podemos aferrar, nos podemos agarrar fuertemente para resistir precisamente esos momentos en que nuestra fe es probada por fuego. Son nuestras convicciones profundas en Cristo y en su palabra las que evita que seamos llevados como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. El libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 2, dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces, lo que el diablo puede iniciar para mal, el poder de Dios lo arregla para bien. Es posible que muchas veces no veamos cómo Dios trabaja y cómo Dios está solucionando y arreglando las cosas a nuestro alrededor. Aún muchas veces no vamos a sentir la presencia del Señor acompañándonos, pero podemos tener convicción, podemos estar convencidos de que vamos a resistir en el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 8 dice: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder en nuestra vida. Y eso debe de ser una convicción firme en tu corazón. Así que en la próxima vez que venga una gran dificultad, una gran tormenta se levante contra nosotros, tú puedes agarrarte de esas convicciones como un ancla, agarrarte de las promesas de Dios y confiar que tú vas a estar firme y vas a poder salir adelante. En tercer lugar,
Los poseedores de convicciones profundas resisten con éxito las tentaciones del mundo y de la carne. Fíjate una cosa importante, la tentación es algo que todos los cristianos, hombres y mujeres, sin importar cuánto tiempo lleven en el camino del Señor, se tiene que enfrentar. Luchar con la tentación, es más, lo vamos a ver en nuestra caminata diaria. Incluso los seguidores más leales a Cristo son tentados. En esto nadie se puede confiar, sea quien sea. Primero de Corintios capítulo 10, verso 12 dice: si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado de no caer. Todos, sin excepción, enfrentamos tentaciones. Y al respecto a esto es importante puntualizar que aunque todos enfrentamos tentaciones, no todos estamos sujetos a las mismas debilidades y tentaciones. Porque para uno el alcohol o el cigarrillo puede ser su tentación más fuerte y para otros no. Para unos puede ser el tener pensamientos impuros, donde es tentado constantemente, pero para otros no. Para otros puede ser un deseo sexual inapropiado, pero para otros no. Para otros pueden ser tentados en la avaricia o en la crítica, u otros no. Pero por igual las tentaciones se van a presentar de formas diversas. Pero independientemente de lo que sea, lo que hemos de estar siempre seguros es de que el que tienta es Satanás en todo momento para hacernos caer. Alguien dijo, cuando Dios nos da una idea, es inspiración. Cuando el diablo nos da una idea, es una tentación. Por ello quiero que te des cuenta de algo importante que puede ser liberador y podemos enfrentar más adecuadamente cuando estamos en los momentos de ser tentados. Que ser tentados no es pecado. Jesús fue tentado, pero la gran diferencia es de que Jesús nunca cayó, nunca cedió a la tentación. En el libro de Hebreos leemos que Jesús fue tentado en todos los aspectos en su humanidad, pero dice, no cayó en el pecado, no hubo pecado en el Señor Jesucristo. Entonces la tentación solo se convierte en pecado cuando tú te rindes o cedes a la tentación, cuando le dices sí al pecado y le das permiso de entrar a tu vida. Es ahí donde la tentación se vuelve el pecado. Pero aún así, la tentación no debe de tomarse a la ligera, porque las tentaciones son un obstáculo muy grande para crecer de manera espiritual. Y quiero que notes algo importante, que el gran peligro de caer una y otra vez en las mismas tentaciones a lo largo del tiempo, ese pecado que entra a nuestra vida puede arraigarse y convertirse en un patrón en nuestra mente, en nuestra manera de sentir y en nuestra conducta. Y cuando ese pecado se vuelve algo pernicioso en nuestra vida, le damos autorización al enemigo para afligirnos. Si bien no puede él entrar a poseer nuestro corazón, sí puede afligirnos. Tiene la autorización para afligirnos por la entrada del pecado en nuestra vida. Y esa es la causa por la cual muchos hijos de Dios se sienten derrotados, se sienten tristes, viven desmoralizados, llenos de culpa y vergüenza. Porque una y otra vez ceden a la tentación del pecado, y el enemigo está allí para afligirnos, para
traer remordimiento a nuestra vida. Por eso cristianos sin convicciones profundas se justifican diciendo es que no pude evitarlo, es imposible resistirse o no tuve más remedio que ceder a la tentación. En cambio, cuando hay convicciones profundas en nuestra vida, las convicciones responden diciendo no al pecado. No le da la bienvenida, lo rechaza totalmente de su vida. Y si alguien piensa que no se puede, déjame darles dos ejemplos muy ilustrativos para entender de que sí podemos decir no al pecado siempre y cuando tengamos convicciones profundas en nuestro corazón, en nuestra mente. En Génesis 37:9 leemos que cuando la esposa de Potifar se le insinuó a José para que se acostara con ella, ¿qué es lo que hizo José? Ahí actuaron sus convicciones por Dios. Leemos ahí en Génesis 37:9, cuando esta mujer lo acosaba fuertemente, le dijo, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Convicciones. Esas convicciones le dijeron no. En Hebreos capítulo 11, verso 25 leemos que Moisés también enfrentó una tentación que nosotros enfrentamos. Dice la palabra allí que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Convicciones para decir no. Moisés dijo no al mundo y a los placeres del mundo. Sus convicciones le llevaron a mantenerse firmes en el propósito y en el llamado de Dios. Y si usted está pensando, bueno, Pastor Samir, pues era Moisés, era José, pues eran especiales o diferentes. Pues déjame decirte que hasta donde yo sé, ellos eran tan humanos como tú y como yo. Hasta donde yo sé, era el mismo diablo de siempre. Hasta donde yo sé, es el mismo mundo de siempre con sus placeres. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Convicciones con las cuales se vive. Entonces, por eso, mis amados y amadas, desarrollar fuertes convicciones te dan ese atrevimiento de decirle no al pecado. Cuando te hacen una invitación y sabes, tú eres listo y sabes que si vas a un lugar o le haces caso a una persona, sabes que vas a caer y vas a hacer lo que no quieres hacer. Pero cuando hay convicciones fuertes, tú le dices no. Pero pastor, es mi familia. Bueno, si tu familia te va a hacer caer una y otra vez, preferible decirle no a la familia para ser fiel al Señor Jesucristo. Entonces, desarrollar convicciones fuertes nos dan ese atrevimiento para decirle no al pecado, no a los malos deseos, aunque tú tengas las ganas, tú comienzas a alabar al Señor para combatir y dar la guerra contra esos deseos. No seas con el pecado y los malos deseos, no seas flojito y cooperando. No. Da la buena batalla de fe ante los malos deseos y ante las tentaciones. Desarrollar fuertes convicciones nos dan ese atrevimiento para decirle no a la ambición de tener todo lo que vemos, no al orgullo de poseer muchas riquezas.
Entonces, mis amados y amadas, las convicciones nos permiten resistir con éxito las tentaciones del mundo, de la carne y del demonio. Y evitar, eso nos va a ayudar a evitar experiencias causadas por nuestras malas decisiones. Ahora bien, ya analizamos 3 conceptos sobre la importancia de vivir según convicciones. La primera, los poseedores de convicciones profundas hacen mucho daño al reino de las tinieblas. Los poseedores de convicciones profundas permanecen firmes en medio de las dificultades. Tercero, los poseedores de convicciones profundas resisten con éxito las tentaciones del mundo y de la carne. Ahora, con todo lo dicho, bien podemos resumir que nuestras decisiones se pueden basar en 3 motivaciones: las circunstancias, decisiones movidas por circunstancias, la conveniencia y por las críticas. Pero hay una cuarta que sería la más adecuada, la mejor y la más efectiva: tomar decisiones por convicción. Entonces, déjame decirte algo interesante con respecto a ese de tomar decisiones por las convicciones por las que están arraigadas en nuestro corazón. Tener convicciones, créeme, o ser poseedores de convicciones es algo liberador. De verdad, es algo liberador. Las cosas se facilitan más cuando tienes convicciones firmes. No olvides que las convicciones nos orientan, nos guían en los momentos que no sabemos qué hacer. Cuando tienes convicciones firmes, sabes qué hacer. Cuando no sabes qué pensar, qué sentir, cuando tienes convicciones firmes, te aseguro que los vas a tener. Cuando tienes que tomar una decisión en un momento determinado, particular, tus convicciones te van a sacar adelante, porque las convicciones te orientan, te guían y te dirigen. Ahora, ¿cómo desarrollar las convicciones profundas de nuestra vida cristiana? Déjame decirte que la convicción es producto de una sola cosa. Para nosotros los creyentes, para nosotros los seguidores de Jesús, solamente hay una cosa que va a producir fuertes y profundas convicciones en nuestra vida, y es un compromiso con la palabra de Dios, un compromiso con las Escrituras para que ellas sean la autoridad por la cual vamos a regir nuestra vida. La Biblia, déjame decirte, la Biblia nos permite conocer, descubrir la voluntad de Dios para todos los aspectos de nuestra vida. Pero por igual, la palabra de Dios encontramos que ellas nos van a dar convicciones para tomar decisiones apegadas a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y si tú has decidido seguir al Señor Jesucristo, no puedes permitir regir tu vida por la opinión de otras personas. No permitas, si tú eres seguidor de Jesús, regir tu vida por lo que escuchas o ves en la televisión. No permitas regir tu vida por lo que un escritor de un libro dice o por lo que leemos en una revista. No permitas regir tu vida por lo que escuchas o ves en las películas. Tú y yo y la iglesia de Cristo tenemos una base verdadera y única y autorizada para regir nuestra vida, y esa es la palabra de Dios, la Biblia, las Santas Escrituras. Ellas son la fuente de verdad. Ellas son útiles para cualquier aspecto de nuestra vida. Nuestros valores salen de allí, nuestros valores fluyen de allí, nuestra vida moral fluye de la palabra de Dios, nuestra sabiduría
fluye de la palabra de Dios. Nuestro estilo de vida fluye de la palabra de Dios. Nuestra identidad fluye de la palabra de Dios. Nuestro propósito en esta vida fluye de la palabra de Dios. Nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar fluye de la palabra de Dios. En ella nosotros debemos de afirmarnos y arraigarnos. Esta es la palabra sobre la cual nosotros siempre nos debemos de orientar, la palabra del Señor. Y en esto cada uno de nosotros habrá de ser firme. Todo debe de ser regido. Todos los aspectos de nuestra vida, si queremos prosperar, tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Si es cierto, escuchan muchas voces, podrán sonar éticas y hasta bíblicas, pero si están en algo, contradice la palabra del Señor, amados y amadas, tú con toda autoridad las puedes rechazar. Hace tiempo leí que una asociación civil cristiana estaba recaudando fondos y ellos ahí hicieron un lema o una anotación: diezma en la asociación civil para comprar víveres, diezma en la asociación civil para comprar mercadería. Oiga, pues puede sonar bien, pues a fin y al cabo pues es ayudar a la gente necesitada. Va a ser considerada como un diezmo, va a estar bien invertida, suena bien, se escucha bien, hasta moralmente puede ser correcta. Pero ¿qué dice la Biblia? A final de cuentas uno debe de caer allí. ¿Qué dice la Biblia? Suena bien, parece bien, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos manda y nos ordena, por eso debemos de regirnos en ella. La Biblia manda y ordena que nosotros debemos de llevar nuestras ofrendas y diezmos donde somos alimentados espiritualmente. Tú no puedes utilizar el diezmo como tú quieres, no, es como Dios manda. Y si tú obedeces tal y como Dios manda, ahí tú vas a encontrar prosperidad para tus finanzas. Por eso ten cuidado. A final de cuentas, tú tienes que ir a la palabra de Dios, buscar en la palabra de Dios, que ella compruebe y avale todo lo que escuchamos. Mira, todas las religiones se basan completamente en ideas humanas y por lo tanto son meras teorías o filosofías y están inspirados. Escuche bien, si no procede de la palabra de Dios, está inspirado en demonios y están alejados de la verdad, sea la religión que sea. Si no tiene la verdad fundamental de que Jesucristo es Señor y no se recibe al Señor Jesucristo como el verdadero y único Salvador, cualquier religión, por más bonita que suene, por más moral que suene, por más ética que sea, por más que me ayude en mi salud, está inspirado en demonios y eso nos quiere alejar de la verdad a nosotros y a la gente que está cautiva en el mundo. Por eso el cristiano se debe de alegrar en este camino del Señor Jesucristo, porque la vida cristiana no se basa en teorías o en filosofías huecas. El cristianismo se basa en la verdad absoluta de la palabra de Dios, y esa verdad es la que rige nuestra vida y nuestra conducta. Esta verdad es la que rige nuestro matrimonio, la educación de los hijos, rige nuestras finanzas, rige nuestro negocio, rige nuestra salud, rige nuestro liderazgo y ministerio. La verdad absoluta de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda escritura, la escritura está inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Quién es la que nos enseña la verdad? La palabra, que inspirada por Dios, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos va a hacer
hacer algo que está mal en nuestra vida, la palabra del Señor. Por eso, haciendo conexión en el libro de Hebreos, dice que la espada, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ella es la que nos dice, esa es la palabra de Dios, es la que hace una división entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Es la palabra de Dios la que nos corrige cuando estamos equivocados. Es la palabra de Dios la que nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, la vida cristiana, escucha bien, amada iglesia, y esto va a sonar muy radical, pero la vida cristiana real, o mejor dicho, la vida cristiana jamás será real. No se tendrá la verdadera vida cristiana, se experimentará la vida cristiana si se hace a un lado la palabra de Dios. Tú no puedes decir, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, quiero servir el resto de mi vida a Dios y rechazar la palabra de Dios, desinteresarte de la palabra de Dios. No hay vida cristiana si no hay apego a la palabra de Dios, porque esta es la voz de Dios para nuestra vida. Y se habrá de usar la palabra de Dios para filtrar todo lo que viene en nuestra mente, para poder llevar cautivo cada pensamiento al estándar de la palabra de Dios. Si hay algo que pueda sonar bonito, se escucha bonito, moralmente sea correcto, pero si no lo comprueba, no lo respalda la palabra de Dios, tú debes de rechazarlo absolutamente. No importa quién lo diga, ya sea gente dentro de la congregación o de la iglesia de Jesucristo o fuera de ella. Podrán tener todos los estudios, las divinidades, los doctorados y las teologías, pero si su dicho, su palabra, su idea es contraria a la palabra del Señor, nosotros con toda autoridad hemos de rechazarlo. Siempre hemos de caer en algo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que debe de tener la prioridad sobre las opiniones de cualquiera, las experiencias de cualquiera, los pensamientos de cualquiera. En eso tú no puedes fallar. Porque si tú aceptas algo que no es avalado por la palabra de Dios, se arraiga en tu vida, tú vas a vivir por esa verdad que al final nos va a llevar a destrucción y va a arruinar todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque se estableció un argumento, una fortaleza en nuestra mente. Por eso la palabra de Dios ahí debe de estar siempre presente. No solamente para prevenir, sino que también aquellos pensamientos que ya están establecidos en nuestro corazón, en nuestra mente, ella es la que va a destruirlos y la que las va a derribar de nuestra mente para poder vivir en libertad, para hacer la voluntad de Dios. Mira, no solo te humedezcas de la palabra de Dios, llénate, satura tu mente, satura tu vida con la palabra preciosa de Dios. Ella es dulce, ella es miel a nuestro paladar. La debemos de disfrutar, la debemos de gozar. Es la palabra viva y poderosa, el consejo de Dios, el verdadero Dios del universo para nuestra vida y para todos los aspectos de nuestra vida. Escucha bien, has de llegar al punto que en el momento que se presenta una crisis en tu vida, tu primera reacción sea: ¿qué dice la palabra del Señor? A ese punto tienes que llegar. Y si tú no estás en ese punto de que llega la presión o los problemas o las dificultades y lo primero que piensas, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pues tendrás que trabajar, llenarte de la palabra, saturarte de la palabra. Porque tu primera reacción, si es que la palabra de Dios la amas y te riges en ella, lo primero es: ¿qué dice la palabra? ¿Se presentó alguna dificultad? ¿Qué dice la palabra? Y cuando uno está saturado de la palabra de Dios, comienza ahí a rastrear, a sacar la antena para ver dónde hay una promesa para esa situación. Es así como tú debes de regir ya tu vida. Ya no seas niño fluctuante, vacilante, de doble ánimo. Viene cualquier tormenta y estás temeroso, no sabes qué hacer. Por eso es tan importante llenarte, saturarte
de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vas a conocer la verdad? ¿Cómo vas a saber cuáles son tus privilegios como hijo de Dios? ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo vas a saber cuál es el propósito de Dios para tu vida si desconoces la sustancia de este libro? ¿Cómo? ¿Cómo vas a amar a Dios si desconoces cómo debes de amar a Dios? ¿Cómo vas a servirlo con todo tu corazón si desconoces cómo se le ha de servir? Por eso la iglesia está llena de gente que quiere hacer que hace lo que quiera. Hay gente que dice, es que no, la alabanza, pues yo debo de hacerla así, de esta manera. Y es que yo alabo al Señor porque así es mi personalidad. No, espérame. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de adorarlo? ¿Cómo debemos de alabarlo? Las cosas se hacen como Él nos manda, como Él nos dice. Es ahí donde encontramos bendición. No hacerlo a mi manera o como yo quiero. Ese ha sido el gran problema de la iglesia de hoy. Quieren vivir su vida cristiana a su manera, como quieran. Y no es así. Bajémonos al orgullo, humillémonos al Señor y mejor pongámonos disponibles de decirle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que te ame? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que haga las cosas en mi familia, con mis hijos, en mi negocio, en mi futuro, en todos los aspectos de mi vida? ¿Cómo quieres, Señor, que yo lo haga? Pero la única forma va a ser por medio de la palabra del Señor, por medio de conocer la voluntad de Dios escrita. Por eso, amada iglesia, sé tú un disciplinado estudiante de la Biblia, porque cuanto más alta sea tu visión de la palabra de Dios, de la Biblia, conocerás a Dios por ti mismo. Está bien que cuando uno viene a los pies del Señor Jesucristo, pues nos dicen que oras y tratamos de hacer lo mismo, que haz aquello otro, bautízate, ven a la iglesia, ve al grupo de amistad. Está bien que nos digan, pero tú tienes que conocer por ti mismo al Señor. Tú tienes que comenzar a soltarte de la mano de tus instructores, ¿verdad? Hablando espiritualmente, y conocer a Dios por ti mismo. Y la única forma como tú vas a poder conocer a Dios de forma personal y única y especial es metiéndote con su palabra, con la Biblia, buscando su presencia a través de la palabra de Dios. Jeremías 15:16 dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Si por alguna razón, amada iglesia, algo huele mal en tu vida, algo apesta en tu vida, lo más seguro es que necesitas hacer lo que hizo Naamán. ¿Qué hizo Naamán? Bañarse y sumergirse en el río. Déjame decirte, si tu vida apesta, hace falta que te bañes con la palabra del Señor. Hace falta que te sumerjas en ella, que te dediques en espíritu, alma y cuerpo a ella. No hay vida cristiana si no tienes un apego a la Biblia. En eso tú no tienes que ser negligente ni flojo. Ten un apego especial por la palabra de Dios. Tiene un apego de pensar en ella de día y de noche. Es lo que va a hacer prosperar tu vida. Y ese apeste, verás que se va a ir. Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y noche para asegurarte en obedecer. Fíjate, asegurarte en obedecer. No lo que tú creas, no lo que tú pienses, lo que tú sientas. Asegúrate que lo diga la Biblia, lo que está escrito. Y al final dice ahí el verso 8, solo entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El precioso Salmo capítulo 1, versos 2 y 3 dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian. Otra vez, de día y de noche. Son como árboles plantados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace les sale bien. ¿Por qué? Porque de día y de noche están meditando, pensando, rigiendo sus vidas, sus familias, sus finanzas, sus liderazgos, sus ministerios, sus profesiones, su futuro en la palabra del Señor. Báñate, sumérgete de la palabra del Señor si es que quieres tener convicciones profundas. No hay otra forma. ¿Quieres tener convicciones fuertes por el Señor Jesús y por tus palabras? ¿Quieres dejar de caer una y otra vez en los mismos pecados, en las mismas transgresiones? ¿Quieres tener osadía para pararte frente al enemigo y decirle que se calle y ordenarle en el nombre de Jesús que se vaya, se aleje? Satúrate de la palabra del Señor. ¿Quieres vencer cualquier tormenta o dificultad o adversidad que se presentan en la vida? Sumérgete en la palabra del Señor. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo. Él usó, declaró, rigió su vida en base a la palabra del Señor. Este era su deleite. Tenemos que llegar a ese punto, amada iglesia. Últimamente es algo que el Señor nos ha estado guiando. Entender la importancia de la palabra del Señor. Creo que la iglesia no ha logrado dimensionar el peso tan grande que tiene las Escrituras. El enemigo lo reconoce. El enemigo sabe el poder de la palabra del Señor. Rige tu vida, que sea tu autoridad. Y verás cómo tu vida va a ser transformada. Todos los aspectos de tu vida van a ser transformados. Cómo te va a ir mejor. Cómo vas a propiciar que el bien se presente más constantemente en todos los aspectos de tu vida. Enfócate en la palabra de Dios. Sé un estudiante férreo de la palabra del Señor. No debe de pasar un día en la cual tú la abras y pienses, medites, trates de escuchar su voz a través de la palabra. Este es su espíritu y vida para cada uno de nosotros. Quiero orar por ti y quiero pedirle a mi esposa que venga, me acompañe para poderlo hacer. Es un hermoso mensaje que hemos recibido el día de hoy. Como decía mi esposo, hay cosas que el Señor no te las va a quitar. Tú tienes que entregárselas. Tú tienes que entregarles tu corazón. Por eso dice: hijo mío, entrégame tu corazón. Hay un salmo precioso que dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sabes, Él no abandonará a un justo, ni a su descendencia tampoco. Él se hizo maldición para que tú tomaras la bendición. ¿Quieres entregarle tu corazón en esta hora al Señor? Padre, tú eres bueno. Repite conmigo. Y en esta hora sé que mi vida es un desorden porque no he reconocido que tú me engendraste, que tú me formaste, que tú planeaste, Señor, mi vida desde antes de la fundación del cielo y de la tierra. Hoy te entrego mi corazón. Sé tú el dueño de mi vida. Toma, Señor, lo que te pertenece. Toma el control de mi vida. Lléname de tu presencia. Quiero vivir como tú dices y quiero ser lleno
en esta hora. Porque quiero, Señor, conocer tu verdad y reconocer que tú me formaste en el vientre de mi madre y que hasta el día de hoy tú tienes el control de mi vida. Reconozco que moriste en una cruz, pero que te levantaste al tercer día por mis pecados, para que yo no muriera eternamente. Hoy te recibo, mi Padre amado, y te hago el Señor y dueño de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Percibo en mi espíritu que alguien necesita reconciliarse con el Señor. Es más, tiene el deseo de reconciliarse con el Señor. Si tú eres esa persona, no sé lo que haya pasado, no sé lo que hayas hecho, pero el Señor tiene sus brazos abiertos para ti, para amarte y aceptarte. Reconcíliate con el Señor. Pídele perdón por lo que haya sido y vuelve otra vez al camino. El Señor te va a dar oportunidad de seguir adelante. ¡Ánimo! Vamos a salir adelante. Dios con nosotros.